Bueno chicos, voy a hacer ahora el ejercicio que hay en el examen, el ejercicio 4, que es referido al principio de conservación del momento lineal, ¿vale? Dice, dos coches de 700 y 850 kilogramos circulan por calles perpendiculares a 20 metros por segundo y 25 metros por segundo respectivamente. Chocan en su intersección y continúan el movimiento juntos. Determina el vector velocidad tras el choque, así como el módulo y el ángulo de dicho vector. Bueno, vamos a considerar el inicio antes del choque. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que van por dos caminos perpendiculares y lo voy a hacer lo más sencillo posible, considerando este el eje Y este el eje Y y este el eje X. Por lo tanto, por aquí viene un coche que le voy a llamar A hacia esta dirección y por aquí viene un coche B hacia esta dirección. Puede haber múltiples maneras porque no nos pone exactamente hacia dónde van, pero la más sencilla va a ser esta. La velocidad del coche A, vamos a poner velocidad inicial del coche A, porque es al inicio, es de 20 metros por segundo. Y este coche A tiene una masa de 700 kilogramos. El coche B va con una velocidad inicial de 25 metros por segundo y aparte tiene una masa de 850 kilogramos. Vale, esto es lo que ocurre al principio. Hay un choque entre ellos. Aquí habría un choque intermedio y al final lo que ocurre es lo siguiente. Que estas son las carreteras, que aquí no hubiera nada, estos son los choques y los dos coches se juntan aquí y lo lógico es que se muevan en esta dirección, que lo voy a llamar velocidad final. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que yo tengo un movimiento en dos ejes. Por lo tanto, la conservación del momento lineal que va a tener lugar, porque es un choque, es que el vector momento lineal final va a ser al que había al principio, al momento lineal inicial. Por lo tanto, esto se conserva en eje X y en eje Y. Es decir, que P sub 0x es igual a P sub fx y P sub 0y es igual a P sub fy, es decir, inicial igual al final. ¿Qué ocurre? Que tanto el vector velocidad inicial en A como vector velocidad inicial en B sí que están ambos en los ejes, es decir, A y B, el coche A y el coche B van por los ejes, sin embargo al final van en una dirección que no está incluida en los ejes, por lo tanto lo primero que voy a hacer va a ser dividirlo en los ejes, este vector velocidad final, voy a dividirlo en un componente velocidad final en el eje y velocidad final en el eje X, y de esta manera va a ser más sencillo, ¿vale? Lo único que estoy haciendo es modificando el vector en sus dos componentes y también podría sacar de aquí el ángulo. Si lo pensáis un poco, la tangente de este ángulo, si esto es alfa, será cateto opuesto, que es velocidad final en Y partido de velocidad final en X. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque nos piden el ángulo y el módulo del vector al final y entonces ya estoy ahorrando un poco de tiempo. Bueno, vamos a empezar con el eje X. El vector momento lineal en el eje X al principio es igual al vector momento lineal en el eje X al final. Es decir, vamos a ver al principio qué velocidades y masas hay. Tenemos por una parte la masa A por la velocidad inicial de la masa A en el eje X, porque estamos considerando en el eje X, más la masa B por la velocidad inicial del cuerpo B, del coche B en el eje X, aunque aquí ya sabemos que no hay, lo voy a poner porque así lo vamos a ver mejor, más la masa total. ¿Por qué pongo masa total? Que esto no lo he puesto aquí, porque tras el choque dice que van a ir juntos. Dice que van juntos, por lo tanto la masa total del final en este punto será la masa de A más la masa de B. Si sumáis 700 más 850 os da 1550 kilogramos por la velocidad final en ese eje X, porque estamos hablando solo del eje X. Sustituyendo tenéis 700 por 20, porque toda la masa inicial del coche A es en el eje X, más 850, que es la masa del coche B, por 0, no por 25. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial del coche B en el eje X no hay, porque se mueve en la vertical, más 1500,
es igual a la masa total, que son 1550, por la velocidad final que tenga ese cuerpo en el eje X. Es decir, la suma del cuerpo que está formado por A y B conjunto puede determinarse muy fácilmente. La velocidad final en X despejando, 850 por 0 es 0, os queda que son 14.000 partido por 1550. De esta manera obtenéis que la velocidad final en X es 9,03 metros por segundo. Esta es la velocidad en el eje X. ¿Cuál es la velocidad final en el eje Y? Pues lo hago lo mismo, pero con el eje Y. Lo voy a hacer en el color azul. En el eje Y tenemos que el momento lineal inicial en el eje Y es igual al momento lineal final en el eje Y. Pues será masa A por la velocidad inicial que tiene el coche en el eje Y, más la masa del coche B por la velocidad que tiene ese coche al principio en el eje Y, será igual a la masa total, es decir, la masa de ambos cuerpos juntos tras el choque, por la velocidad que tienen ambos juntos en el eje Y al final. Sustituyendo tenemos que será 700 por velocidad inicial en el eje Y del coche A es 0, porque solamente se mueve en el eje X, más 850 por 25, porque toda la velocidad del coche B es en el eje Y, es igual a 1550 por la velocidad final en el eje Y. De aquí sacáis que la velocidad final en el eje Y serán 850 por 25 partido por 1550, obteniendo que la velocidad final en el eje Y es de 13,71 metros por segundo cuadrado. 13,71 metros por segundo, perdón. ¿Vale? Ya tenéis las dos componentes del vector velocidad final y entonces ahora solamente ya quedaría un ejercicio matemático que deriva en lo siguiente. Tenemos de esta manera... de esta manera obtenéis que... Esperad un momento que tengo un problema con la pizarra y al escribir. ¿Vale? Tenemos que este y este los vamos a reflejar aquí. Tendréis que el vector velocidad final será igual a el eje Y X, que es 9,03 por el vector unitario Y más 13,71 por el vector unitario J metros por segundo, y tenemos el vector. El módulo de este vector será la raíz cuadrada de 9,03 al cuadrado más 13,71 al cuadrado. Obtenéis que el módulo de este vector es 16,42 metros por segundo, y como ya os razoné antes, la tangente de alfa será 13,71 partido por 9,03. Obtenéis de aquí que alfa es aproximadamente 56,6 grados. ¿Vale? Y eso es ya el análisis del vector.